sea que hay dos cosas graficadas en un 9, profe. O sea que en Bode estaba calificada dos cosas a la vez. Están graficadas dos cosas a la vez, pero... Solamente que con distintos ejes, uno en decibeles y el otro... ahora en fase, pero ahora se los voy a mostrar porque hay veces que se grafican separados y hay veces que los superponen. Claro. Fíjense, esta es una función, ¿se acuerdan que veíamos en las funciones de primer orden? Las capacidades... A ver, ¿qué puedo borrar? Teníamos funciones de primer orden, de la forma K sobre tau por S más 1. Esto era lo que llamamos capacitancias autorreguladas. Habían otras que tenían la forma K sobre S o 1 sobre tau por S, ¿se acuerdan? Que no tenían el más 1. Hay otras que son de segundo orden, K sobre tau cuadrado por S cuadrado, más 2 por tau por el factor de amortiguación por S más 1. Cada una de estas va a tener una forma de esta curva diferente. ¿Por qué? Una forma de resolverlo, y viene de que... Fíjense que acá hemos dicho que es el módulo, o sea, es el valor del módulo de la función g de s habiendo reemplazado a s por j omega. Porque esto significa que yo a la variable s la reemplacé por j omega. ¿Y por qué la reemplacé por j omega? Porque es la raíz de la función senoidal. Es decir, he reemplazado en mi función g de s a s por j omega. Y a eso le saco el módulo. Entonces, lo que hace este método es a una función, por ejemplo, como esta, no autorregulada, si yo la reemplazo a s por j omega, esto es 1 sobre tau por s. He reemplazado a s por j omega y para racionalizar y llevarlo a un valor complejo, multiplico y divido por j omega, me queda omega cuadrado, acá me faltó el menos, acá me faltó el menos, j omega en el numerador, y puedo expresarlo como menos j sobre omega por tau. ¿Qué forma tiene la curva de Nyquist? Como lo único que tengo es componente imaginaria, va a ser una recta sobre el eje imaginario, en donde para frecuencias muy bajas, ¿qué valor tiene K? ¿O qué valor tiene el módulo? Infinito, un valor enorme. Y a medida que la frecuencia aumenta, ese módulo se va achicando. Si hacemos lo mismo en la función autorregulada, es K sobre 1 más tau por S. Reemplazo a S por j omega, racionalizo, y acá sí voy a tener una componente real y una componente imaginaria. Entonces el módulo va a ser la raíz cuadrada de la componente real al cuadrado más la imaginaria al cuadrado, y esto es lo mismo que encontré haciendo la antitransformada. K sobre 1 más omega tau al cuadrado. Y es por eso que en una de primer orden, el vector este tiene una componente real y una componente imaginaria. Mientras menor es la frecuencia, cuando la frecuencia tiende a 0, ¿qué tengo? Solo K, componente real pura. Estoy acá. Y a medida que la frecuencia sea muy grande, ese módulo tiende a 0. Y el desfasaje, que es el arco tangente de omega por tau, cuando la frecuencia es 0, la tangente de qué ángulo me da 0? De 0. Por eso es este vector.
el vector que está sobre el eje real. A medida que la frecuencia aumenta, este ángulo, hasta tender a, esto es un menos, cuando esta frecuencia sea infinita, corresponde a la tangente de 90 grados. Por eso, como máximo, puede retrasar 90 grados y por eso, como máximo, esto llega a 90 grados. ¿Se entiende? O sea que a medida que crece la omega va creciendo la parte imaginaria. Claro, en ese caso sí. Cuando la función es de segundo orden, hago lo mismo, pero reemplazo a j omega en este denominador, racionalizo, y la función de Nyquist es una función que puede tomar un desfasaje de hasta menos 180 grados. ¿Qué significa eso? Que en una función de segundo orden, a frecuencias muy altas, el retraso que tiene la salida respecto de la entrada es casi medio periodo. Eso significa llegar a menos 180 grados. Que casi el desfasaje, el corrimiento, es la mitad del periodo de la señal senoidal. A baja frecuencia están casi en fase, la salida con la entrada, casi no hay retraso, y a frecuencias intermedias se va retrasando 0, 20 grados, o sea, entre 0 y menos, y medio periodo. Eso es lo que me caracteriza un sistema. Entonces, si yo ahora dijera que tengo esta señal senoidal, así, y miro que mi salida es de este tipo, bueno, tengo que ver, es de este tipo y con una determinada amplitud. Si yo veo que este retraso es casi 180 grados, puedo imaginar que la función de transferencia no era de primer orden. Porque yo sé que las funciones de primer orden, como mucho, atrasan 90 grados. Entonces, así como nosotros podíamos modelar aplicando entradas de escalón, entradas rampas, también podemos modelar a través del análisis de la relación de la salida y la entrada a señales senoidales. El K me lo está dando esta relación de amplitudes, pero yo sé que ese K es variable con la frecuencia, porque yo veo acá que el K es un vector que es esto, es esto, es esto, que al principio casi no cambia, pero que después empieza a achicar rápidamente a medida que se desfasa más. Entonces, sabiendo la frecuencia de la señal de entrada, yo puedo estimar la relación de K, de tau, del factor de amortiguación si fuera de segundo orden. ¿Me entienden? Sí. ¿Siempre van a dar el tercer y el cuarto cuadrante? ¿Cómo? ¿Siempre van a dar esos cuadrantes? Si es de primer orden, mira, los voy a graficar rápidamente y te vas a dar cuenta. Vamos a graficar una función H1 que va a ser una función de primer orden. Ganancia 3 y tau 2. Dos por S más 1. Entonces, H1 es una función de primer orden. ¿La alcanzan a leer? Es K igual a 3 sobre 2 por S más 1. Si yo grafico la curva de Nyquist, que lo único que tengo que hacer es poner Nyquist de H1, fíjense que la forma es siempre, como yo sé que toda función de primer orden que pasa como máximo 90 grados, sí o sí siempre esta curva permanece en el cuarto cuadrante.
porque el retraso, por eso es ángulo negativo, porque retrasa la salida respecto a la entrada, va a retrasar desde nada hasta infinito. Y si yo me paro en la curva, esto me va a dar, fíjense, ese punto me dice el valor de la frecuencia, el valor de la componente real y de la imaginaria, el valor del módulo, es decir, si yo trazara un vector aquí, el valor de ese módulo, que es 2,95, y el valor del desfasaje. Me está dando, en estos dos casos, el valor del módulo de G y el desfasaje, que sería en este diagrama el valor del vector y del ángulo que forma con el eje real. Y si no, también lo puedo ver como componente real y como componente imaginaria. ¿Qué es lo que veo también? Que esto todavía está cercano acá, porque el valor de K era 3. A bajas frecuencias, en un rango bastante grande de frecuencias, pero en esta parte, el vector todavía representa una relación de amplitudes casi de 3. Después se empieza a achicar mucho a medida que la frecuencia empieza a aumentar. Miren acá, a una frecuencia de 0,3, ya el vector disminuyó de 3 a 2,5 la amplitud y el corrimiento fueron 31 grados. Si yo ahora grafico una función de segundo orden, vamos a hacer un H2, que sea también un K de 3, pero vamos a poner, por ejemplo, 4 por S cuadrado más más 4 por S más 1. Estoy graficando ahora una función que es de segundo orden. Y si graficamos la curva de Nyquist de H2, fíjense que la curva también empieza en 3, porque es el valor de K, y a bajas frecuencias sigue valiendo 3 en un rango de frecuencias bastante grande, ¿ven? Pero después también se empieza a achicar, hasta ahí todavía tiene 2,88, 2,6, ahí ya se empieza a achicar, pero ahora el corrimiento puede llegar a 180 grados. Por eso, porque siempre el corrimiento yo lo mido con el vector hacia el eje real. Entonces ahí veo que el desfasaje es mayor de 90 y como máximo llega a 180. Supongamos que hacemos ahora una función de tercer orden. Un H3 que también empieza en 3, pero le vamos a poner 2 por S cubo. O sea, una función de tercer orden. No, todavía no puse el PH3. Y fíjense que esa llega. ¿Por qué? Porque cada retraso capacitivo me va a desplazar de 0 a menos 90 grados. Entonces, como una función de tercer orden, como esta, es en definitiva 3 funciones de primer orden, cada una me va a desfasar de 0 a menos 90, de 0 a menos 90, de 0 a menos 90, puede desfasar hasta 270 grados. Por eso la curva ahora barre 3 cuadrantes. Eso se cumple siempre, digamos, N veces. Entonces esta es otra característica. Si vos ves que la curva de Nyquist está solo en el cuarto cuadrante, sabés que la función que la originó es de primer orden.
Si barre 2 cuadrantes, sabes que es de segundo, y si barre 3, sabes que es de tercero. Pero viendo los desfasajes, si es menor, por ejemplo, menor a 90, no puedo saber si es de primero, segundo, tercero. Y porque sí, cualquiera podría. pero cuando vos ves que la curva está siempre en el cuarto cuadrante, Claro. a frecuencias muy grandes es donde termina, y termina siempre dentro del cuarto cuadrante, nunca Claro. pasa al tercer cuadrante. Nunca puedo estar La del completo. primer orden siempre tuvo una forma así, siempre estuvo acá. No, pero no me refiero a esa, yo me refiero a la, si analizo la respuesta. Ah, claro, ahí todavía no. Lo que Solamente pasa es podría que vos, descartar si, por ejemplo, si Claro, son lo que 90, vos- sé que no es del primero, si se pasó. claro, lo que pasa es que vos ahí tenés que ir variando la frecuencia de valores chicos a grandes, siempre sobre el mismo proceso. Entonces vos la Ahí sí tendencia puedo- te vas a dar cuenta si va a permanecer en ese cuadrante o no. Y el diagrama de Bode de estas funciones vamos a hacer la de H1. La mayoría de los gráficos las hacen superpuestas. Que es lo mismo que si yo a esta curva que está abajo la pego acá arriba. Y lo que hago es que este eje lo pongo de este lado. Por eso acá estamos midiendo la fase, que es la curva punteada roja, sobre este eje, y la magnitud, que es la curva azul, sobre este. ¿Ven? Por eso acá dice magnitud en decibeles y allá dice fase. Es lo mismo que si yo los corriera y hiciera dos gráficas, o las pongo superpuestas. ¿Qué es la ventaja? Que a cualquier frecuencia puedo conocer tanto la fase como la magnitud. Es decir, al tenerlas superpuestas, a una misma frecuencia tengo los dos datos. Y fíjense que la curva de fase llega hasta menos 90 grados, porque era de primer orden. Si grafico la de segundo orden, H2, fíjense que a baja frecuencia la ganancia todavía es constante, después se achica y la curva de fase llega a menos 180 grados. Y la última, la H3, también, ¿ven? A baja frecuencia, amplitud constante, después se va achicando y el desfasaje llega a menos 270. Siempre que aumentemos un orden, va a ser agregar un cuadrante. Va a agregar Puede un dar cuadrante. vuelta entonces esto. Y sí, podría dar la vuelta. Había una función matemática que era Evoluta, ¿no es? Y el tiempo muerto, cuando agregan tiempo muerto, el tiempo muerto tiene un diagrama de Nyquist que es así. Una circunferencia de radio unitaria. Porque el diagrama de Nyquist mantiene siempre la amplitud igual, pero ese desplazamiento puede ser mayor de 360 grados. Todo depende de tau. Bueno, esto sé que les cuesta, vamos a dejarlo acá porque además ya estamos desesperados por ir a ver el partido, ¿no?